en mi lugar. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. El día de hoy vamos a tener una charla para informarnos sobre el diseño divino y la ideología de género. Para ello vamos a estar teniendo invitados aquí en la mesa. Pero primero voy a presentar a aquel que me acompaña siempre, al pastor de la iglesia, a uno de los pastores de la iglesia IBG de Ituzaingó, ubicada en Pérez Quintana 1033, Alberto Vigliani. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Gera, contento de estar nuevamente con vos, acompañándote en este precioso programa y en este día de fresco. Hoy sí que hizo frío, ¿eh? Hoy hizo mucho frío. Me sorprendió anoche ver en la tele, en el Calafate, el lago argentino todo congelado y patinando un montón de gente. Realmente parecía una filmación de otro país. Hermoso el frío que el Señor nos ha mandado, así que para disfrutarlo. Y tenemos más invitados aquí en la mesa. Tenemos a Damián Vigliani y a su esposa Luciana Vázquez de Vigliani. Sean muy bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarnos, disfrutamos mucho de este programa, Iluminados por su Palabra, los escuchamos siempre y es un gusto poder ahora estar compartiendo aquí con ustedes. Bueno, buenas noches y también le agradecemos a Dios por estar entre ustedes y que oramos y le pedimos a Él que guíe todo este programa para que podamos, como dice el programa, echar luz a través de la palabra de Dios, a ver lo que el consejo de Dios, lo que Él nos dice acerca de este tema tan importante. Estamos en medio de un debate. Hoy en día aquí en Argentina, si nos están escuchando desde afuera, se está debatiendo la despenalización del aborto en nuestro Congreso. Es un tema que tiene a todos los argentinos pendientes, todos los medios de comunicación están tomando este tema y nosotros venimos hablando sobre ello y orando mucho, ¿no, Alberto? Venimos pidiendo al Señor que no permita que esta ley pueda salir, ¿no? Tal cual, orando muchísimo, poniendo todo en las manos de Dios y haciendo campañas, viendo películas, charlas. Realmente el pueblo de Dios se ha movilizado y estamos orando muchísimo por esta decisión que se va a tomar en el Congreso de la Nación Argentina. El tema de hoy se titula Diseño divino versus ideología de género. El diseño divino versus la ideología de género. Y para buscar cuál es el consejo de Dios, buscar en la sabiduría de Dios, vamos a hacerlo por medio de las Escrituras. Y por eso vamos a ir leyendo varios pasajes de la palabra de Dios que nos van a guiar para ver cuál es la idea de Dios sobre el diseño, sobre la familia. Y luego lo vamos a estar contrastando con lo que es la ideología de género y hasta dónde se puede llegar con ello y cuál sería el fin de todo este nuevo movimiento, o no tan nuevo, que está resurgiendo en estos últimos días. Así que bueno, vamos a hablar sobre el diseño divino. ¿Por qué pasaje podemos empezar en las Escrituras a encontrar el diseño divino de parte de Dios para nosotros? En Génesis capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí encontramos el desarrollo de la creación, el relato de la creación, de cómo Dios fue creando todas las cosas y cuando llegó al día sexto creó al hombre y a la mujer. En el programa pasado estuvimos viendo sobre el diseño de Dios y cómo Dios da un propósito a su creación. ¿Y cuál es este diseño para el hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? ¿De qué se trata esto que nos estás leyendo? Bien, lo que estamos viendo aquí es que Dios justamente creó al hombre y a la mujer a su imagen. Estamos aquí en la tierra para representar a Dios, para dar a conocer a Dios. Tenemos un propósito, como lo vimos la semana pasada, y es glorificar a Dios, es mostrar a Dios. Entonces, tanto el hombre como la mujer, como vamos a ver hoy en este diseño divino,
los dos son igual de importantes para Dios, y los dos, tanto hombre como mujer, representamos su imagen y su gloria. Me gusta utilizar una metáfora, una ilustración que echa más luz a esto de que estamos hablando, que es cuando nosotros compramos un mueble para nuestro hogar, por ejemplo, para armar. Si queremos que ese mueble quede lindo y para que cada una de las piezas esté en su lugar, tenemos que seguir el manual de ese mueble. Entonces, si aplicamos esta ilustración a nuestra vida, lo mismo tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que ir al manual. Nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Dios es nuestro creador y allí nos ha revelado quiénes somos nosotros, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, por qué nos hizo, en mi caso, una mujer, por qué nos hizo a mi esposo un hombre. Y por eso es importante recurrir a la palabra de Dios. Es allí donde Dios nos revela cuál es el propósito para nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra feminidad y de la masculinidad. Luli, me hiciste dar risa porque muy bueno el ejemplo que ponés. Cada vez que tenemos que armar una de esas mesas o placar o escritorio que compramos en un hipermercado, lo primero que tenemos que hacer es ver el manual para ver cómo encastrar cada pieza, cada tornillo, y yo he hecho lo contrario. Empecé a armarlo sin mirar el manual, digo, esto es pan comido, lo hago enseguida, y así me fue. Me sobraban partes, había que cortar maderas, cuando con una mesita la corté todas las partes que según yo sobraban, que los chinos habían fabricado mal, y después la tuve que poner de cabeza a la mesita porque claro, estaba toda arruinada. Claro. Me viene a la mente ahora justamente lo que ha hecho el ser humano a través de su transgresión, de transgredir las leyes de Dios, del pecado, cómo ha arruinado su vida. Así es, justamente lo que vos hiciste con ese mueble y no seguir las instrucciones, es lo que hizo el ser humano y es lo que hace la ideología de género. Lo primero que hace el hombre, lamentablemente, gran mayoría, ¿no?, es negar la existencia de Dios y decir que el hombre y la mujer vienen de la evolución, evolucionan de un animal o son productos del azar, y creo que eso estuvieron hablando ustedes la semana pasada. Pero justamente lo que venimos a hablar hoy es todo lo contrario, es que hay un diseñador, este diseñador es inteligente y tanto el hombre como la mujer fuimos diseñados por él, y al ser diseñados por él entonces tenemos un propósito y un para qué estamos aquí en la tierra. ¿Somos iguales según la Biblia, la palabra de Dios? Somos iguales y somos diferentes. ¿Somos iguales en qué? Iguales en origen y patrón. O sea, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Como leímos recién en Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, ¿qué significa esto? Que no hay ninguna indicación en ningún pasaje de la Biblia que uno lleve más o menos imagen que el otro. Los dos fuimos creados a imagen de Dios. También somos iguales en valor y posición. ¿Qué significa esto? El amor de Dios para con sus seres creados a su imagen es parejo para hombres y mujeres. Él desea salvar a todos por igual. Me gustaría, Dami, si puedes leer Juan 3:16, a ver qué sustenta lo que acabo de decir. Así es, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos claramente de que Dios amó al mundo, tanto al hombre como a la mujer. O sea, entonces somos iguales en nuestro origen, los dos tenemos la imagen de Dios, tanto la mujer como el hombre, y también Dios nos ama, tenemos el mismo valor para Dios. Dios nos ama a los dos y tenemos la misma posición delante de Dios. Sí, y también somos iguales, otro punto, iguales en naturaleza pecadora. Ambos fueron considerados igualmente pecadores allí, cuando en Génesis, en el capítulo 3, habla de la caída del hombre. A los dos se los consideró pecador. Dios, tuvimos que estar separados, o sea, tanto Adán como Eva fueron separados de la comunión con Dios a causa de su pecado. Y justamente en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. En Romanos capítulo 3, versículo 23 también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto mujeres como hombres han pecado, somos pecadores, no alcanzamos la gloria de Dios. O sea que somos iguales también en lo pecaminoso, tanto el hombre como la mujer. La palabra de Dios entonces dice que tanto varones como mujeres
son iguales, pero también mencionaron que son diferentes, Así que es. la palabra de Dios denota o da a entender que hay diferencias, ¿no? Bien, las diferencias que encontramos, aparte de algunas diferencias fisiológicas que están a la vista, ¿no?, entre el hombre y la mujer, también encontramos una diferencia muy marcada en los roles que Dios nos ha dado, que el diseñador nos ha dado. La mujer, tanto la mujer como el varón tienen diferentes roles. El varón fue creado por Dios para ser la cabeza de la familia, el líder, el proveedor, el sustentador del hogar. Fue creado para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. O sea que el hombre muestra la autoridad, el liderazgo que tiene Cristo, está reflejando la imagen de Jesucristo. Y la mujer, por otro lado, tiene, como dice Adami, somos diferentes en cuanto a roles, en cuanto a funciones, porque Dios es un Dios de orden. Y así como en una empresa hay un vicepresidente, hay un presidente, en la familia Dios creó las cosas con un orden, ¿sí? Me gusta el ejemplo, sí. O sea, que tanto un presidente como un vicepresidente son iguales, tienen autoridad los dos, pero tienen diferentes funciones. Exactamente. Son posicionalmente, son iguales, valen igual, tanto un presidente Igual como un vicepresidente, pero tienen diferentes funciones. Exactamente, su valor personal no cambia, o sea, el vicepresidente no tiene un valor personal inferior del presidente, Claro. es el mismo valor, por lo tanto la función que yo haga o la posición que yo tenga de autoridad no indica el grado de valor personal, por lo tanto ahora vamos a hablar de la mujer, ¿sí? Por eso quería dar esa introducción. La mujer tenemos un rol muy importante, somos creados, y esto podemos apoyarlo, por ejemplo, según la palabra de Dios en Génesis 2:18. Te lo leo. Dale, sí. Y Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí, qué hermosa la palabra de Dios, y aquí el Señor es muy claro y nos ha creado para ser ayudas idóneas del hombre. Somos la contraparte perfecta del hombre. O sea que la Fuimos- mujer como sí. rol es para que sea ayuda idónea, la ayuda ideal para el hombre. O sea que el hombre necesita a la mujer para poder desarrollarse completamente y la mujer necesita al hombre para poder desarrollarse. Algo que estábamos citando en el programa anterior es cuando el Señor crea y pone al hombre y le da una labor, el hombre empieza a poner nombre a los animales, Sí. empieza a administrar todo lo que Dios le dio, que era el propósito que tenía, aparte de alabarlo y adorarlo por medio de sus tareas. Y el hombre se encuentra solo y ve que, como lo decíamos en el programa anterior, que, no sé, el león estaba con la leona y cada uno de los animales tenía una compañera y el hombre se encontraba solo, no tenía compañía. Y Dios, ¿qué hace? Lo duerme y sin que él sienta dolor, extrae una de sus costillas, crea a Eva y él queda maravillado frente a la persona que Dios puso al lado de él. Él en ese momento se siente completo y tiene esa ayuda que él tanto necesitaba y que deseaba en realidad, ¿no? Sí, es hermoso ser mujer. Yo acá puedo hablar en carne propia. Dios nos ha designado un rol hermoso. Fuimos creadas para hacer ayudas y uno de nuestros roles es sujetarnos. Y esa palabra no está muy de moda. Cuando una mujer hoy en día escucha la palabra sujeción, está enseguida a la defensiva. Y acá quiero hablar como mujer y quiero hablar a las mujeres. Estar sujetas a nuestros maridos es un principio que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. ¿Te parece que lo leamos? Sí, por Luli? favor. En Efesios capítulo 5, podemos leer desde el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá en estos versículos podemos ver la dinámica perfecta que Dios diseñó desde antes incluso de la caída, el matrimonio.
el hombre reflejando a Jesucristo, siendo el proveedor de su esposa, de su hogar, proveyéndola, liderándola, reflejando a Cristo. Y la mujer, ¿cuál es nuestro rol? Sujetándonos a este liderazgo. Como la iglesia se sujeta a Cristo, porque el matrimonio, el ser mujer, el ser hombre, no tiene que ver poco con nosotros y mucho con Dios, porque justamente esto es lo que revela el matrimonio, lo que revela cada uno de nuestros roles. Nosotras sujetándonos como la iglesia se sujeta a Cristo, y los hombres liderando y llevando gloria a Dios y presentándola santa como el Señor Jesús hizo con nosotros la iglesia. Y me faltó leer lo que continúa, que es muy importante para nosotros los varones. El versículo 28, estamos leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En síntesis, para terminar con respecto al rol de la mujer, creo que la palabra clave para nosotras es sumisión. Y me gusta esta definición de sumisión. Es el llamado divino, que es de un pastor que se llama John Piper. Dice, es el llamado divino de una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a llevar a cabo poniendo sus dones a su disposición. Las mujeres más reflejamos a Jesucristo cuando nos sujetamos nosotras a lo que el Señor nos mandó de ser sumisas, de estar sujetas, de ser ayudas idóneas. ¿Cómo nos asemejamos a Cristo? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús no se hubiese sujetado al Padre y no hubiese ido a la cruz del Calvario? Nosotros estaríamos perdidos y seríamos condenados y tendríamos que haber ido nosotros mismos a pagar en la cruz del Calvario el precio por nuestros pecados. Así nos identificamos con Jesucristo. Y recuerdo la imagen del Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Las mujeres nos parecemos a Jesucristo cuando tenemos una actitud de servicio, de amor, de sumisión a nuestros esposos, y en el caso de las que tienen hijos, a sus hijos o a sus padres, las que no están solteras, o a cualquier persona que esté en autoridad. Esa actitud es cuando más reflejamos a Jesucristo, cuando nosotros seguimos nuestro diseño. Nos ubicamos en el diseño y el propósito para el cual Dios nos creó. Cuando hablamos de entonces diseño divino de parte de Dios para nosotros, la familia cumple el rol primario. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Así es. Y juntos van a tener hijos. Y esos hijos a su vez van a tener sus propias mujeres, van a irse de su casa, como dice la palabra de Dios, y van a formar otras familias. Ese es el diseño de Dios para los hombres. Formar una familia entre un hombre y una mujer. Exactamente, porque el fin de todas las cosas es reflejar lo que venimos diciendo. O sea, no tiene tanto que ver con nosotros como hombres y mujeres, tiene que ver con Dios. Y es reflejar la cruz. Es reflejar justamente que Cristo dio su vida por la iglesia. Y así cada uno de nosotros nos vamos reflejando esta realidad más grande que es nuestra redención, al fin y al cabo. Así que juntos, varón y mujer, dan testimonio del carácter de Dios, dan a conocer también a Dios, al Dios trino. Y entonces el hombre y la mujer, cuando pueden vivir en armonía en ese rol, y como decías vos, Gera, cuando cumplen con el propósito de Dios de poder tener hijos y poder educarlos y poder criarlos para que ellos luego también puedan tener a su vez sus hijos, de esa manera están haciendo prosperar a la raza humana, que es el objetivo de Dios. Dios justamente nos creó con ese propósito, por eso nos hizo con un aparato reproductor, nos hizo con sentimientos a los hombres hacia la mujer y a la mujer hacia el hombre, para que luego podamos reproducirnos y así poblar la tierra. Ese fue el mandato para Adán. Y sí, y justamente el propósito de Dios no solamente con procrear, con el objetivo también de procrear para poder seguir dando a conocer al verdadero Dios, porque a nuestros hijos el día de mañana le vamos a poder enseñar quién es Dios, quién es Jesucristo, y así poder hacer una generación santa. Tenemos una posibilidad hermosa de que allá en el Edén Adán y Eva pecaron. Bueno, ahora tenemos la posibilidad preciosa de poder de alguna manera colaborar o sea, distribuir, de dar a conocer la palabra de Dios a otra generación, de dar a conocer a Dios a otras generaciones. Voy a hacer una pausa, voy a recordar a todos los oyentes del otro lado que quieran estar comunicándose, los medios de comunicación,
van a poder hacerlo por medio de nuestro WhatsApp. Lo pueden hacer al 11 37 57 69 33. 11 37 57 69 33. Aquellos que nos quieran escribir por las redes sociales o estar reviviendo alguno de los programas, lo pueden hacer por Face o por YouTube a través de Iluminados por su Palabra. Y ya tenemos muchísimas personas, Albert, que nos están escribiendo, que están participando. Los alentamos a que lo sigan haciendo, ¿no? Así es, estamos muy agradecidos por seguirnos en este programa. Gracias también por las palabras de aliento que nos dan para que continuemos. Y hoy hemos recibido llamados desde México, que dice que nos están escuchando. No sé si se habrán podido comunicar. Y ahora pronto vamos a dar algunos de los anuncios, los saludos, así que vamos a estar enterándonos. Olga Costa, una fiel seguidora de la radio y de este programa, nos escribe: hola amigos, buenas noches, bendiciones. Nos escribe Oscar Juliano, Marcela de Merlo, Juan, Caro, Feli y Valentina nos escriben excelente el programa, que nos aman mucho. Carlos Cortés desde Puerto Rico nos está escuchando. Mercedes Fuentes nos manda saludos. Antonio Francisco Garisto también nos está mandando saludos. Rufino, Ricardo y Priscila nos escriben excelente el programa y nos saludan. Katy de Grot nos pone: buenas noches hermanos, qué buen programa con una visita tan querida. Dios los bendiga. Silvia Bogna también nos está escribiendo, y Martina Laguzzi. Aquí tenemos mensaje también de su esposo, Aníbal Laguzzi: hermoso programa y muy oportuno y necesario. También nos escribe María Estela Floreno desde 20 de junio y nos manda besos. Todos aquellos que quieran seguir enviándonos sus saludos, preguntas, pueden estar haciéndolo al 11 37 57 69 33 o por medio de las redes sociales. ¿Para qué? Para que podamos darle una respuesta a cada una de las preguntas. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Nuestro programa se llama Iluminados por su Palabra, por la palabra de Dios, y en ella es la que vamos a buscar guía. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte del programa. Y la pregunta es: ¿qué es la ideología de género? Para aquellos que tal vez no saben a qué nos estamos refiriendo por ideología de género, que puede llegar a pasar en los hogares, uno decir: ¿qué es eso? ¿Por qué saltan del diseño divino de Dios a hablar de ideología de género? Estas palabras tal vez hasta complejas. ¿Qué es la ideología de género? Bien, en principio podemos definir ideología. La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. ¿Sí? Ese conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de alguien. De una persona, exactamente. O de una sociedad, de una época como estamos viviendo. Y si podemos definir en síntesis, entonces ahora sí, teniendo en mente qué es la ideología, qué es una ideología, podemos decir que la ideología de género es un conjunto de ideas, justamente anticientíficas, que lo que busca es desarraigar la sexualidad humana de su naturaleza, y la explica esta como condicionada por la cultura. Bien, es por eso que queríamos empezar este programa. Le explicamos a los oyentes con el diseño divino, mostrando de que hombre y mujer son creados por Dios, porque la ideología de género justamente ataca esto. Es una idea, es un pensamiento que busca desarraigar a la sexualidad humana de su naturaleza. O sea que el hombre no es hombre porque es hombre, porque se nota a simple vista, y la mujer es mujer porque se nota a simple vista y porque lo tiene en su fisiología, sino que lo que dice la ideología de género es que el hombre es hombre porque el entorno, porque la cultura, porque sus padres lo criaron como hombre, dijeron que era hombre. Y lo mismo con la mujer. O sea, es mujer porque el entorno la crió como una mujer. Lo cual es una mentira. Claro, exactamente. Que a un niño es un niño porque se lo obligó a ser un niño, y una niña es una niña porque se la obligó a ser una niña. Entonces, de esta manera, el género, según esta ideología, que decimos que es anticientífica, ahora vamos a explicar por qué decimos que es anticientífica, esta ideología entonces piensa que una persona puede construir, es un constructo social el género. O sea, uno puede decidir, según lo que yo sienta. ¿Por qué decimos que es anticientífica? Es anticientífica
porque es una ideología y porque contradicen los principios básicos de las ciencias médicas como la genética, como la fisiología, como la anatomía, etcétera, que habla acerca de las diferencias entre los sexos, las diferencias entre hombres y mujeres. Además, esta ideología lo que busca es anular totalmente las diferencias entre hombres y mujeres, anular la masculinidad, anular la feminidad. Parte de la idea de que considerar acá los hombres y las mujeres son diferentes, esta ideología considera que estas diferencias lo que produce es una desigualdad entre hombres y las mujeres y que dentro de esta desigualdad las mujeres son las perjudicadas. ¿Por qué? Porque no tienen derechos, porque esa raíz, esta ideología está muy influenciada por el feminismo, ¿no es cierto? Por los postulados del feminismo, que considera que el hombre es aquel que domina a la mujer, que la mujer es una persona que tiene un rol social oprimido, que solamente se le ha cortado sus libertades porque se la reduce solamente a ser esposa y madre, y esto la ha perjudicado a lo largo de los años. Porque justamente para ellos es un problema esto. Por eso tratan de solucionar este problema de desigualdad anulando las diferencias, diciendo que hombres y mujeres son lo mismo, que un niño y una niña son lo mismo, que no hay diferencias. Me llama la atención el hecho de que todos estos movimientos que son perjudiciales para la raza humana, en realidad, que van en contra del diseño de Dios, de la familia, arrancan primero despreciando la ciencia. No importa, como tal cual lo decían ustedes, no importa lo que diga la ciencia y los estudios y la sabiduría, no importa. Y luego dejan de lado por completo y desestiman la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es completamente despreciada, no se toma registro de ello, se va completamente en contra. Sí, exactamente. Lo que ataca justamente esta ideología es el diseño de Dios, y esto es lo peligroso, y esto es lo que queremos invitar a los oyentes a poder estar advertidos, porque está en juego justamente el diseño de Dios. Acá está en juego el diseño de Dios y el propósito de Dios para nuestra sexualidad. Acá hay un poder satánico, hay una idea satánica. Somos conscientes que Satanás está atrás de esto y siempre quiso atacar la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? El hombre y la mujer. Son la imagen. Cada uno de nosotros tenemos la imagen y quiere atacar y quiere despreciar para poder socavar los planes de Dios de una familia que refleje su gloria. La ideología de género es muy dañina porque justamente lo que produce, en lugar de solucionar un problema, trae un problema. O sea, porque, a ver, ¿se han solucionado los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres? No, porque obvio que nosotros todos somos conscientes de que hay desigualdades muchas veces, pero esto no es a causa de los hombres, como quiere imponer la ideología de género influenciada por el feminismo. El problema acá no son los hombres, el problema acá se llama pecado, que es lo que nos hace separar de Dios, es lo que ha dañado las familias, lo que ha dañado al hombre y a la mujer, ese es el pecado. Entonces, justamente la ideología de género trata de solucionar un problema creando otro problema. ¿Cuál es este problema que yo les venía diciendo? El problema de la identidad. Porque justamente a los niños y a los adolescentes esto trae confusión acerca de la identidad. Ser hombre y ser mujer es lo más básico. Tiene que ver con lo cual uno no se identifica, es lo básico. Por lo tanto, eso trae mucha confusión en la niñez y en la adolescencia. Y además, como veníamos diciendo, es una mentira porque nuestro cuerpo revela evidentemente que hay diferencias entre hombres y mujeres. Nuestra información genética, nuestro código genético es totalmente diferente. Hay un versículo que me está viniendo a la mente en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Nos queda mucho programa todavía. Realmente me imagino a cada uno de los que están del otro lado sentados, atrapados. Ahora vamos a empezar a ver las diferencias entre este movimiento, sobre estos pensamientos y lo que realmente dice la palabra de Dios y el concepto de la familia. Y tenemos muchos más mensajes, vamos a citarlos y luego vamos a ir a escuchar un
un tema musical. Vamos a estar citando, nos están mandando saludos de Moreno, Patricia Couso, Santiago Latrechana y Mariana Couso, que están todos juntos escuchando. La familia Gómez también nos está escuchando. La familia Ontivero, Eduardo, Rita y Jonathan, les mandamos un gran saludo. Gracias por estar allí escuchando nuestro programa e interactuando con nosotros también, siendo parte. Gracias Erika, porque nos manda que está trabajando y en su trabajo está escuchando este programa y está siendo parte también, ¿no? Gracias a la familia Sosa, que también nos está escuchando, y a Raquel Blas, que también nos está escuchando desde su hogar. Aquí nos llegan los mensajes de Carlos Peña, que está enviándonos mensajes desde México, Tijuana. También están escuchándonos, así que podríamos decir que es un programa internacional el de hoy. Sí, muchos saludos para saludos a todos. Carlos y Lorena, que el Señor los bendiga allá, y realmente un gusto que nos estén escuchando, es una bendición muy grande. También queremos darle saludos a María, que seguramente nos está escuchando, a María Elena, a Marta y a muchos de los integrantes de nuestra iglesia que tal vez no tienen medio de comunicarse con nosotros, pero sabemos que lo están haciendo porque siempre así nos lo dicen. Muchas gracias y que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora un tema musical, se llama Castillo Fuerte, y luego sí retomamos con este programa Diseño Divino versus Ideología de Género. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis
estamos de vuelta en Iluminados por su palabra y tenemos más mensajes. Gabriela de Moreno, Gabriela de Giurbino nos está mandando también saludos. Mauricio y su esposa también nos están escuchando desde Merlo. Y tenemos un mensaje también muy especial, un audio. ¿Vamos a escucharlo? Hola tía Lula, estamos escuchando el radio. ¡Mua! Te mando un beso grande. Te amo, te estamos extrañando la familia. Le mandamos un abrazo muy grande a toda la familia Vázquez que nos está escuchando, escribiendo, mandando audios. Y gracias a todos nuevamente los que están del otro lado. También tenemos a Susana Laguzzi, que seguramente también nos está escuchando y deseamos que el Señor la bendiga muchísimo. Recuerden los medios de comunicación, el WhatsApp que tenemos aquí habilitado es el 11 37 57 69 33, 11 37 59 69 33 o vía Facebook o YouTube con el nombre de nuestro programa Iluminados por su palabra. Y vamos a seguir entonces con el programa Diseño Divino versus Ideología de Género. Habíamos cerrado y visto que Dios nos creó con un propósito. Formamos una familia y el hombre y la mujer tienen diferencias y también tienen sus igualdades según la palabra de Dios. Fue lo que fuimos viendo en el primer bloque. Y luego arrancamos con lo que es la ideología de género. Cómo se desvirtúan todas las verdades de Dios. Y ahora, ¿cómo es que se impone la ideología de género? ¿Cómo llega a una casa normal donde tal vez ni siquiera tenían en cuenta este término, ¿no? Sí, la ideología de género se impone, por ejemplo, mediante la manipulación del lenguaje. Entonces, podemos pensar entonces que aparece, por ejemplo, a través de leyes, ¿no es cierto? De la mal llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esta ley a simple vista suena bien y cualquiera quisiera defender y promulgar que haya salud reproductiva. Pero en realidad está mal. ¿Por qué decimos que es la mal llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva? Esta ley que esconde la despenalización del aborto. Y sabemos que si se despenaliza el aborto, o como en otros países que ya está, esta ley ya está avalada, en el caso de un aborto no hay salud para el niño que ingresa vivo en el vientre de su madre, pero sale muerto y estirado en una bolsa de residuos patológicos. Entonces, ¿por qué decimos que es una manipulación? Porque del lenguaje, porque a simple vista cualquiera quisiera aprobar una ley que tenga este título, pero al fin y al cabo lo que esconde algo siniestro, que es matar a niños, que nadie vela por ellos, y sabemos que la palabra de Dios aborrece la muerte. Siempre a lo largo de la Biblia se puede ver que hay muchas veces que se ha tratado de aniquilar al niño, y el Señor hay un pasaje hermoso que dice que cualquiera que le quisiera hacer daño a uno de estos niños, mejor le es que se ponga un ladrillo en su cuello y se tire al agua, ¿no es cierto? O sea que nosotros vamos a defender la vida, y hoy es un día muy importante para nuestra Argentina y estamos orando para que esta ley no se apruebe. Así que podemos decir entonces que la ideología del lenguaje, resumiéndolo, se impone mediante la manipulación del lenguaje. Claro, o sea, manipulan el lenguaje. Dicen ley de salud sexual y reproductiva, pero en realidad no hay salud, porque están matando justamente al niño. O sea, con el hecho de decir que protegen a la madre, están matando ese ser vivo, precioso que está en el vientre. Y hay otro medio que se podría decir que es mucho más alevoso, por el cual se llega a todos los hogares. Los medios de comunicación, exactamente. Es otra herramienta que utiliza justamente la idea de la ideología de género para esparcirse. El gran problema es que a través de la televisión, las series, la radio, la música, el entretenimiento, por allí se baja línea en cuanto a esto, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a ir en contra del diseño de Dios, en contra también con el tema del aborto. O sea, todos estos temas nos llegan, nos bombardean por todas partes. Así que este es un medio. Entonces, la manipulación del lenguaje, pero también el uso de los medios de comunicación, que están dominados justamente por personas que son anticristianas. El gran problema es que los medios televisivos son manejados por 7 o 8 empresas a nivel internacional, y las cuales justamente no son cristianas, no son judeo-cristianas, no tienen estos principios, no valoran la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Entonces ellos, a través de sus programas, te mandan la ideología de género y sus ideas. Lo mismo ocurre con la música.
el mundo de la música está controlado por 3 empresas a nivel internacional, y los CEO de estas empresas justamente se manifiestan como anticristianos. Por eso es que en los videoclips vamos a encontrar que están llenos de promiscuidad, de pornografía, de homosexualidad, de lesbianismo, de lujuria, de lascivia, de avaricia por el dinero y por el desenfreno sexual. Basta con solamente poner algunos videoclips y ya te vas a llenar de esas cosas. Por eso nosotros aconsejamos a todos los cristianos, a nuestros hijos, a no ver esos canales, porque de esa manera te están bombardeando y poniendo estas ideas anticristianas, estas ideas que van en contra del diseño divino. Exactamente, sutilmente se va naturalizando estas aberraciones y las vamos dejando, o sea, en nuestros hogares, si hacemos esto, si le damos mucho lugar a los medios de comunicación, vamos abriéndole la puerta a Satanás. Es abrir la puerta a Satanás y decir: Satanás toma el control de mi hogar. Y realmente queremos advertir a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, que estemos atentos a poder poner filtros, a poder poner un límite a los medios de comunicación, porque sutilmente se va metiendo en nuestros hogares. Además, otra manera de que la ideología de género se impone es algo muy preocupante, que es a través del sistema educativo. La ideología de género busca comenzar desde la infancia más temprana. Por ejemplo, en España ya se incluyó en los sistemas educativos a partir de la edad de 2 años una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que desde los 2 años se enseña, se adoctrina a los niños con la enseñanza de que existen diferentes tipos de familia, se desdibuja todo lo que es la feminidad, la masculinidad, y esto es algo que se impone. Eso es lo peligroso, que no es que la mamá o el papá puede elegir: no quiero que participe, no, es una obligación, es parte de una asignatura que justamente se llama Educación para la Ciudadanía. Fíjense que justamente acá se ve lo de la manipulación del lenguaje, claro, que veníamos diciendo. ¿Quién no va a querer que nuestros hijos sean educados para la ciudadanía? Yo quisiera, pero al fin y al cabo eso esconde el ser adoctrinado según esta ideología de género. O sea, uno piensa que si nos van a dar educación ciudadana, uno va a aprender acerca de las leyes, acerca de tener valores, del valor de la familia, el valor del respeto, del honor, y no, o sea, termina queriendo imponer las ideas, la ideología de género, justamente las ideas sexuales, y quieren enseñarles a nuestros niños que tienen 2 o 3 añitos y que tendrían que estar jugando, ya quieren imponerle acerca de esto, ¿no? De que vos podés ser mujer o podés ser varón, que existen niños que tal vez se sientan mujer y que existen niñas que se sientan hombres. Exactamente, pero no podemos basar nuestra sexualidad humana según nuestros sentimientos, o sea, según lo que sentimos, o sea, el hecho de sentir una cosa o la otra no cambia la realidad de que somos hombres o somos mujeres, en mi caso. Hay un hecho de la vida real que ocurrió en España, que una señora ella creía, convencida de que era la hija del pintor Dalí. Entonces fue hasta los tribunales y pidió un ADN. Y bueno, le aceptaron este pedido por parte de ella, porque ella, nuevamente les digo, ella sentía y estaba convencida de que ella era la hija del Salvador Dalí. Y resulta que la comprobaron a través del ADN de que no era. Ahora bien, el hecho de que ella sintiera que fuera la hija no cambia la realidad de su código genético, de su ADN, que decía que no era. Claro. Esto también se aplica a la sexualidad humana. El hecho de que yo me sienta una cosa o la otra no cambia lo que realmente soy, la realidad, el sexo biológico con el cual Dios nos hizo. O sea, actualmente vemos por allí hombres que se nota de lejos que son hombres, su fisiología lo dice, su ADN lo dice, sus cromosomas X y lo dicen, pero ellos dicen que se sienten mujer. Entonces modifican su cuerpo, toman hormonas, se operan, porque sienten que son mujeres, ¿no? Pero en realidad son hombres. O sea, su ADN determina que es hombre. Pero justamente la ideología de género busca enseñar esto, que vos tenés que ser lo que te sentís. Lo cual está totalmente mal, también errado, porque hay otro ejemplo que escuchaba acerca de una mujer una niña que tenía problemas de anorexia, y entonces ella se miraba al espejo
y se veía gorda, pero la realidad es que de lejos todos la miraban y se daban cuenta que estaba raquítica, estaba súper flaca. Entonces ella le dice al padre: papá, yo me siento obesa, me siento un hipopótamo, y yo soy gorda. Entonces, qué mal estaría que ese padre le diga a esa niña: mirá, si vos te sentís gorda, y sí, la verdad que estás gorda. Qué falta de amor sería Qué falta de amor, ¿no? De ese padre sería, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el padre? No, hija, vos sos flaca, vos sos una mujer súper delgada, al contrario, tenés que empezar a comer porque estás mal. Y te vamos a ayudar en eso. Por eso es lindo aclarar esto, que acá no estamos condenando a las personas que tengan una conducta homosexual, sino que al contrario, es una demuestra de amor, decirles que no están erradas, que eso que han elegido no los va a conducir a nada, o sea, y que por amor les advertimos que no los va a conducir a la satisfacción que ellos piensan que van a alcanzar. El tiempo se vuela realmente, tendríamos que seguir varias horas más, pero vamos a escuchar entonces cuál es el consejo de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de ello, Albert? Me gustaría leer un pasaje en Romanos, capítulo 1, versículo 18, perdón. Romanos capítulo 1, versículo 18. Es un capítulo un poco extenso, pero que refleja lo que Dios ya anticipaba que iba a ocurrir en estos tiempos. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En estos versículos nos está mostrando que un día el hombre dijo: no quiero saber nada de Dios, no lo tengo en cuenta, para mí Dios no existe. Vamos ahora a hacer nuestro propio mundo, vamos a decidir nosotros qué está bien, qué está mal. Versículo 26 de este primer capítulo de Romanos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Alberto, ¿hace cuánto tiempo se escribió eso? Hace muchísimos años. Claro, hace 2000 años. Parece que fue ayer. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces, para ir concluyendo y sacando enseñanza de todo esto que hemos estado conversando, charlando y viendo en la palabra de Dios, tenemos que el ser humano ha decidido seguir su camino. El ser humano ha dejado de lado a Dios. El ser humano ha creado una mentira que él mismo se la cree, dejando la verdad de Dios. El mismo Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 1, engañó
a Eva, después Eva a su marido, y creyeron la mentira de Satanás, con que Dios ha dicho no comáis de esto, de todo árbol del huerto. Poniendo en duda la palabra de Dios, ¿no? Tal cual, diciendo, el día que ustedes coman de esto van a ser como Dios, una mentira. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, sabemos que tenemos que seguir, escoger el camino de vida, el camino de Dios. Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 14, versículo 6. Nadie puede llegar a Dios el Padre si no es a través de mí. Cuando estábamos hablando de cómo se impone la ideología de género, habíamos nombrado a través de la manipulación del lenguaje, a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, y nos faltaba lo último, que es lo que estamos viviendo ahora, a través de cambios legislativos. La ideología de género, por ejemplo, queriendo legalizar el matrimonio homosexual. Aquí en Argentina en el 2010 ya se dio, ¿no? Que en otro momento ni se pensaría en esto, en que un hombre se pudiera casar con un hombre y una mujer se pudiera casar con una mujer. Y ahora actualmente se quiere legalizar el aborto. Y como decía Alberto, todo en contra del diseño de Dios, todo en contra de la vida, del hecho de que el hombre ya no pueda luego seguir reproduciéndose como raza humana. Así que aquí, detrás de todo esto, vemos a Satanás mismo, lamentablemente. Sí, como cristianos también tenemos que ser sal y luz del mundo. La sal como conservante de alimentos, ¿no es cierto? En la época de Jesús se conservaba alimentos con la sal, y en la actualidad nosotros como cristianos tenemos que impedir la corrupción y el deterioro que está sufriendo la sociedad, y ser luz y la sal de este mundo. Luz para alumbrar, dar a conocer la verdad de la palabra de Dios, el diseño verdadero de Jesucristo, lo que Dios diseñó para nosotros. Tenemos que ser sal y luz en la tierra. Así que como cristianos tenemos que levantar la bandera de Dios, no callarnos. Como iglesia no podemos meternos en política, pero sí nosotros los cristianos podemos, allí donde estamos, o podemos también los cristianos hacer política y así representar al diseño divino, y no alejarnos del sistema educativo, alejarnos de las leyes, porque si no va a prevalecer este pensamiento en contra de Dios, la ideología de género, por ejemplo. Hay un versículo que me estaba acordando en Génesis capítulo 18, narra Isaac, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, que es lo bueno, y juicio, que es lo recto, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, es decir, bendición. Dios quiere bendecir a las familias, pero ¿cómo se puede lograr esta bendición? Siguiendo el camino de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios. Hay unos versículos preciosos, no nos da el tiempo para leerlos todos, pero en Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, o donde Él te puso. Sí, también dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Se nos fue el programa, Alberto. Pasó volando. Es increíble. Cada vez que miramos el reloj parece que está acelerado. Debe ser que en este horario se acelera, me imagino. Puede ser. Realmente no sé, una hora por momentos pensamos que nos va a sobrar. Y no nos sucede. Y menos cuando hay temas como este, ¿no? Me gustaría poder decir sencillamente cómo podemos acercarnos a Dios. Si le hemos dejado de lado toda la vida, si le hemos dado la espalda, ¿cómo hacemos? ¿Nos recibirá Dios? Dice que a todo aquel que venga a Él, a Dios, Dios no le echa fuera. Dios siempre está con sus brazos abiertos para recibirte. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado, las cargas que tengas en tu corazón, en tu vida. Dios te recibe porque te ama. Un versículo que citó
Damián, y que lo vuelvo a decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a vos que sos parte integrante del mundo, que ha entregado a su Hijo único, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a dar los últimos saludos a Lucas Agüero, que nos está escuchando desde su trabajo allí en el colectivo, nos manda que nos sintonizó y nos está escuchando, a Jonathan y a Marta, que también nos mandan saludos, Patricia Johnny. ¿Pero qué dije? Jonathan, perdón. La segunda vez que lo hago encima. Sí. Patricia desde Moreno nos manda que la educación esta que estábamos hablando, ya la ley de educación. La ley de educación en Argentina ya estaba a partir del primer año, y dentro de los temas que se van a dar, uno es la identidad de géneros. Así que ya ha llegado a nuestro país también. Les agradecemos, Damián, Luli, por su preparación, por su tiempo, por todo el esmero que le pusieron, por esta claridad que Dios les ha dado para poder hablar de este tema tan sensible y que nos incumbe a todos, y lo podemos ver en todos los medios, tal cual como decía Luli. Tenemos que tener cuidado de nuestros hijos, a dónde los estamos enviando, qué les están enseñando en esa escuela a la que los enviamos, qué están viendo los niños por internet, qué están viendo en el televisor, qué tipo de música están escuchando. No podemos darnos el lujo de dejar que nuestros hijos vean pornografía en temas musicales. No lo podemos hacer, no debemos hacerlo como padres, tenemos que guardar la familia. ¿Querés acotar algo más, Damián? Sí, que hay esperanza en Dios, que aunque a simple vista pareciera que el sistema mundo va a triunfar, es Dios quien va a triunfar. Él ya tiene sus planes y son perfectos, así que confiemos en Él y cuidemos a nuestros hijos. También queremos darle gracias a Karina, ahí en el sonido. Gracias porque siempre está atenta y todo sale muy bien. Nos dicen que se escucha muy bien el programa. Que Dios los bendiga y no olviden de recurrir al Señor Jesucristo, amén, a nuestro maravilloso Dios. Él quiere bendecir nuestras vidas, nuestras familias. Para Dios no hay imposibles. Nos despedimos. Va a ser hasta el próximo miércoles en un nuevo programa de Iluminados por su palabra.